una tertulia de mayor coordinación, ¿no? Que pues, hay veces que habrá que hacerlo por teléfono, pero en cuanto más podemos venir directamente es mucho mejor. Más coordinación también con el control del audio, con don Wilson Restrepo Cano en la consola, en el máster. Mi nombre es Jorge Elguín, yo soy el director del laboratorio Soluna. Por todo el trasegar en la vida, en el mundo de los medicamentos, de la salud, pues me ha correspondido en esta ida pues también dirigir un laboratorio farmacéutico de productos naturales y he encontrado empatía, digamos, también llegar a acuerdos con los diferentes médicos, porque hay una gran tendencia a incluir no sustitutivamente, sino casi siempre de una manera complementaria o paralelo a los tratamientos farmacológicos, también estar incluyendo sustancias de detoxificación, de reparación de tejidos y el buen funcionamiento pues del organismo. Todos los viernes, los últimos meses, creo que desde el mes de noviembre del año 2020 nos han estado acompañando los doctores Edier Velázquez y el doctor Juan Miguel Ruiz. Ellos están ubicados en el municipio de Bello, en el Parque de Bello, en el edificio San Ignacio, consultorio 307. Este es diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el Parque de Bello. Y nos han estado ilustrando sobre temas muy generales que a mí me parece que es de mucho interés, que puede principalmente llegar a beneficiar, a darle más luces, mayor motivación y elementos para complementar esos tratamientos que a lo mejor ya lo tienen con otros médicos o por el sistema oficial de salud que ellos tengan. Y también a los que no padecen ese tipo de enfermedades, pues los alerta para el autocuidado. A mayor información, mayor autocuidado, mayor posibilidad de tomar decisiones correctas. Eso es la orientación, pues el fondo del programa El Informativo Laboratorio Soluna. En este momento también ustedes pueden escucharnos en internet, en www.solunaradio.com, y este programa se repetirá el fin de semana de 3 a 6 de la tarde en solunaradio.com, porque quieren volver a escuchar el tema del día de hoy, que es el tabaquismo. Personas interesadas en consultar, conocer el servicio de los doctores Eddie y el doctor Juan Miguel, pues hay un número celular 319-588-0145, 319-588-0145. Doctor Edier, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. Por acá aguantando frío. Que estos días ya ha llovido. Bastante, pero como siempre muy comprometidos con nuestra audiencia para brindarles un poco de educación y aprendan, espero que aprendan bastante de nosotros. Claro, la idea es aportar los conocimientos y creo que dentro del juramento hipocrático eso está contemplado. Doctor Juan Miguel. Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Así es, nosotros nos comprometimos a venir semanalmente aquí a la emisora, a tocar temas de interés, a educarlos, a que reconozcan algunos signos de alarma, a que aprendan a reconocer sus enfermedades y a que aprendan a saber cuándo visitarnos. Nosotros estamos ubicados en el parque principal de Bello, no tiene pierde, encima de Drogas La Rebaja, en una muy buena localización, con buenas medidas de bioseguridad, con un ambiente muy bien ventilado, así que disfruten hoy. Antes de empezar con el tema, yo quisiera pues preguntarles a ustedes en la actualidad se habla mucho de, por ejemplo, el municipio de Medellín, porque es la capital del departamento de Antioquia. En Bello, ¿cómo están, digamos, el nivel de contagios? ¿Qué ambiente se percibe en Bello?
Uno pues sabe por las estadísticas que Medellín, con respecto a todo el departamento, a veces es casi más de la mitad, siempre más de la mitad de los contagios cuando reportan día a día pues los medios de comunicación. Pero ello, ¿cómo ha estado? ¿Qué se ve para esta próxima semana que es Semana Santa? No, pues que se ve en Bello igual pues como se sabe, claro, en la capital van a haber más casos, pero igual Bello no deja de ser un municipio pues grande del área metropolitana, por lo cual también aporta un gran número de casos a la pandemia de coronavirus. Ya se sabe que en el fin de semana, lo que es esta Semana Santa hay toque de queda, pico y cédula, entonces la gente tiene que estar muy juiciosa con eso y hacer mucho caso, porque si no vamos a volver a lo que estamos el año pasado, esos toques de queda diurnos, que haya pues restricción a la movilidad y se puede afectar mucho más la economía. Entonces la gente no se puede tranquilizar con esto, porque esto en todas partes está aumentando demasiado, se está viendo ya la tercera ola. Bello es el segundo municipio más grande de Antioquia, tiene más de 700.000 habitantes y están densamente poblados. Esto hace que sea susceptible también a grandes aumentos en las cifras, así que no escapa de la realidad que vive Medellín. Así que ustedes han observado, o sea, ¿cuál es el momento, la situación o las situaciones en donde más ocurre el contagio? Pues efectivamente, ¿en qué momento ocurre? ¿En qué interacción? En las relaciones públicas, los círculos muy numerosos, por eso no pueden estar reunidas muchas personas. Debe ser un número muy pequeño, pero si empiezan a hacer reuniones familiares, fiestas en bares, discotecas, cafeterías, iglesias. Bueno, y lo del mar, que pues ya a nivel nacional que han hablado sobre restricciones hacia los bañistas. Sin duda lo que explicó el doctor Edier tiene que ver con el momento en que la gente está reunida y se quita el tapabocas, esto es en las fiestas. Por eso es que en el transporte público no hay tanto contagio, porque uno en el transporte público está alerta todo el tiempo. En cambio, los bañistas que quieran hacer fiestas en la playa, la gente que hace grandes reuniones familiares, ahí dañaron todo lo que hicieron toda la semana. Bueno, sobre el tema el día de hoy, cuando se habla de tabaquismo, entonces uno se pregunta, bueno, ¿el tabaquismo es una enfermedad o es un estilo de vida, o las dos cosas? Bueno, primero definamos entonces lo que es el tabaquismo. Ah, sí, definiéndolo sabemos si es una enfermedad. Sí, vamos a hablar un poco sobre si es un hábito, si es una enfermedad. La nicotina, que es la sustancia adictiva pues que tiene el tabaco, se puede inhalar de muchas maneras. La más conocida es el cigarrillo, pero el tabaco también tiene nicotina. Esta sustancia también se puede inhalar en pipas, en narguilas, en cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera. Hay múltiples maneras de inhalar nicotina. Lo que pasa es que en el cigarrillo, además de nicotina, hay muchas otras sustancias perjudiciales. Una cifra que dice que en el cigarrillo, además de la nicotina, hay 250 sustancias perjudiciales, 70 de ellas que producen cáncer, y que el total de las sustancias que puede haber en un cigarrillo son hasta 7.000. ¿Y cuáles son algunas de esas sustancias nocivas? Escuchen ustedes qué metales tan peligrosos pueden haber ahí. Arsénico, que es un veneno, cadmio, formol, níquel, berilio, que es otro metal, es otra sustancia tóxica, polonio radioactivo. Todas esas sustancias que pues la gente inocentemente consume en un cigarrillo sin saberlo. Entonces dirán ustedes, bueno, yo me fumo 1 o 2 de vez en cuando, eso no debe ser problema. Pues resulta que incluso desde esas pequeñas cantidades se ha visto que pueden haber problemas. Un solo tabaco de los grandes, pues de los puros, si bien no tiene todas esas sustancias nocivas diferentes a la nicotina, aunque sí tiene algunas otras,
tiene la cantidad de nicotina que puede tener una cajetilla entera de 20. Entonces, ¿en qué momento se define que ya la persona es tiene un tabaquismo importante, digamos? Adicto. Sí. Primero hagamos un ejercicio. Nosotros los médicos usamos una figura que se llama los paquetes año. Y los paquetes año no es más que una figura que nosotros usamos para calcular el riesgo del paciente. Entonces, dividimos entre 20 el número de cigarrillos que consume al día y lo multiplicamos por los años que lleva fumando. Ejemplo, la persona se fuma solamente 10 cigarrillos diarios y lleva fumando 5 años. Entonces dividimos 10 entre 20 y multiplicamos por esos 5 años para dar el resultado de paquetes año. Si esa operación da más de 15, entonces ya nosotros decimos, esta persona es una persona fumadora importante. También lo definimos si fuman de manera compulsiva con grandes bocanadas, es decir, que aspiran gran cantidad, aunque ya le explicaremos qué pasa con las personas que no lo aspiran todo. Cuando lo hacen en lugares prohibidos, cuando lo hacen a pesar de que tienen EPOC o cuadros gripales. Entonces, si esta persona, a pesar de tener estas cosas, estas enfermedades y sus antecedentes, fuma, bueno, ya nosotros detectamos que puede haber un problema. Y en cuanto a cifras, en todo el mundo, hasta... Sí. ¿Qué tan común es el tabaquismo a nivel global? Sí, hasta 5 millones de personas al año mueren por causas secundarias al tabaquismo. Y esto es la mitad de los consumidores. Eso a nivel mundial. Y se estima que para dentro de 10 años, o sea, en el año 2030, puedan haber 8,5 millones de muertes anuales atribuibles al tabaquismo. Y si lo extrapoláramos a Colombia, tenemos que 1 de cada 8 personas fuma. Y que 1 de cada 10 muertes por cáncer se le pueden atribuir al tabaco. 1 de cada 10 muertes por cáncer se le puede atribuir al uso del tabaco. Al cigarrillo, pues, sí. Y que anualmente en Colombia hay 32.000 muertes atribuibles al cigarrillo, y que esto le trae un costo entre enfermedades y muertes al sistema de salud de 4.2 billones de pesos. 4.2 billones es una cifra difícil de uno poner en la mente, es que son muchos ceros. Escoger 4.200 millones y multiplicarlo entre 1.000 es muy gran cantidad. Por ejemplo, a Colombia. Sí, para Colombia. O sea que eso, si no existiera el tabaquismo, ese dinero se podría utilizar para no hacer reformas tributarias y disminuir esa parte por lo menos. Absolutamente. O sea, invertir en algo distinto, o sea, lo que se ahorraría en gastos del tabaquismo se reducirían impuestos. Claro, que eso es difícil, pues, que la cojan. Yo había pensado que el tabaquismo ha disminuido, o sea, ha disminuido en el mundo el uso del cigarrillo. Lo que pasa es que ha mutado a otras formas de consumirlo, como el cigarrillo electrónico, que la gente piensa que es menos nocivo, y efectivamente es un poco menos nocivo, pero también tiene sus riesgos. Y ha dejado de usar, por ejemplo, la pipa. La pipa se usaba mucho, las mujeres nunca en la historia han usado mucho la pipa, era más de hombres, y resulta que la pipa tampoco bajaba el riesgo. También se veía que la pipa aumentaba el riesgo de cáncer de páncreas. Digamos que el hábito ha mutado, pero todavía existe. Y además en estas pipas, en estas narguilas modernas, también se pueden inhalar diferentes sustancias a la nicotina, como la marihuana, y esto sí se ha hecho muy común y se va a seguir haciendo muy común. El cigarrillo de cannabis se considera también un cigarrillo. Sí, pero es diferente. Lo único que digo aquí en este caso es que estos métodos nuevos de inhalar se pueden combinar muchas sustancias. El vapeo. Esa es una cosa que se está imponiendo y que en el futuro llegará a Colombia con mucho más poder. Está muy fuerte en Estados Unidos, de manera que no es que haya menos fumadores, sino que han mutado las formas de consumirlo, pero el de cigarrillo común, eso sí parece que ha disminuido.
Muy bien, aquí hay algo ya como para pensar, o sea, existe el tabaquismo, la adicción al cigarrillo, pero ¿por qué ocurre la adicción al cigarrillo? ¿Cuáles son los componentes de esa adicción? O sea, ¿por qué el ser humano fuma? Claro, es una pregunta que se hacen los que nos escuchan en este momento. Muchas personas así no nos escuchan, dirán, pero bueno, ¿por qué yo no puedo parar de fumar? Porque gran número de fumadores quieren cesar el tabaquismo. Cuando usted coge un número de fumadores y le pregunta, la mayoría van a decir quiero dejarlo, pero no pueden. Claro, el querer dejarlo es un avance muy grande, pero ¿por qué no pueden? Aquí va la cosa. El tabaquismo es una enfermedad y es reconocida así por el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-4 de Psiquiatría. Lo cataloga como una adicción. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que puede haber junto con la heroína y la cocaína. La diferencia de la nicotina, para que la haga más adictiva y más perjudicial a una velocidad más rápida, es que después de una bocanada, en 10 segundos puede llegar al cerebro. Entonces tiene una velocidad de llegar al cerebro muy alta, más que otras drogas, más que medicamentos incluso. Entonces ya reconocido como una enfermedad, hay que ver entonces cuáles son las causas. Se ha encontrado que hay bases genéticas. O sea, que es una enfermedad tipo psiquiátrica. Un trastorno relacionado, es una adicción, y el manual psiquiátrico, pues donde hacen los diagnósticos de enfermedades psiquiátricas, es un trastorno mental. Lo cataloga como un trastorno mental. Exactamente. Correcto. Entonces ya una vez reconocido que es una enfermedad, debemos saber que es una de las enfermedades crónicas no transmisibles del siglo XXI. Dentro de las otras enfermedades crónicas no transmisibles está la hipertensión, la diabetes. Entonces, como para que entendamos por dónde va el término o la definición de crónico no transmisible. Entonces, esta hace parte de eso, de las enfermedades crónicas. Entonces, se ha encontrado que tiene una relación genética, está muy relacionado también con las influencias que tenga la persona por parte de su familia, de las personas que están a su alrededor, la falta de autocontrol. Perdón, o sea, que si el abuelo, la abuela, los papás fumaron, pues... No está explicado cómo en la genética está eso de fumar, pero se ha encontrado relación genética de que si en la familia hay fumadores, pues hay una... Y entonces la genética también explica el por qué hay más susceptibilidad y mayor adicción en ciertas personas, más que en otras. De pronto uno puede controlar más y otros definitivamente pueden tener los infartos, la enfermedad cerebrovascular que quieran, amputaciones, y no dejan de fumar por ningún motivo. Probablemente esas personas con tanta compulsividad por el cigarrillo podrían tener una base también genética que está explicando eso. En personas con baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, falta de autocontrol, como decía, también son más susceptibles a adquirir adicciones como esta y como muchas otras, pero en este caso pues estamos hablando del tabaquismo. ¿Qué pasa con el tabaquismo? ¿Por qué la persona se vuelve adicta? Pues no es que se vuelva, porque viene desde el cerebro, pero la persona encuentra en esto cierto grado de placer, sensaciones placenteras, aumento de la memoria, aumento supuestamente de la energía. Digo supuestamente porque de pronto inicialmente siente eso, pero a medida que va avanzando ya no le hace efecto. Entonces, sabes que contiene la nicotina, que es un estimulante, es un alcaloide estimulante. Entonces inicialmente la persona siente eso, energía, concentración, aumento de la memoria, le rinde más el trabajo, el tiempo, todo le funciona mucho mejor. Inicialmente, apenas está iniciando. Pero la persona apenas empieza el cigarrillo, los signos y síntomas de la adicción pueden aparecer en días o semanas. Entonces una persona en días o semanas de fumar ya empieza a tener los síntomas de la adicción, de la abstinencia o de la compulsividad por estar fumando. ¿Qué quiere decir? Ya que no le está sirviendo la cantidad que está inhalando de nicotina. ¿Cómo ocurre esto? En el cerebro hay unos receptores, que son los receptores alfa 4 beta 2, digamos que es una cerradura, y la nicotina es la llave.
Estas cerraduras, o sea, estos receptores están por todo el cerebro, pero principalmente está en una parte del cerebro, una región anatómica que se llama núcleo accumbens y el locus ceruleus. En estos dos va a actuar la nicotina ejerciendo... los receptores del alcaloide, de la nicotina. Entonces una vez llega la llavecita al receptor, se une, luego pasa a un estado de activación, y cuando ocurre el estado de activación, que ya llegó la nicotina, en cuestión de 10 segundos, desde que lo aspiró y llegó al cerebro, en cuestión de 10 segundos ya el cerebro está dando la orden en estas partes que mencioné y empieza a estimular la liberación de noradrenalina, de dopamina, de cortisol, pero el principal neurotransmisor, porque son neurotransmisores que causa los efectos que ya mencioné, la euforia, la excitación, el aumento de la concentración, de la memoria, bueno, todos estos efectos placenteros que puede empezar a sentir la persona inicialmente son causados por la dopamina, que es la hormona, pues, el neurotransmisor que sería pues como el encargado de esta parte del placer, de la acción. Todo lo que genere placer viene viene regulado por la dopamina principalmente. Está la noradrenalina, que la noradrenalina, pues de pronto muchos la habrán escuchado, parecida con la adrenalina, tiene un efecto similar, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, aumenta el flujo sanguíneo al cerebro. Al aumentar el flujo sanguíneo, pues digamos que la persona está más activa. Entonces, otra de las causas de por qué estos efectos placenteros va creando adicción, aparentemente benéficos. Se libera también cortisol, empieza a liberarse cortisol, que es la hormona del estrés, pero entonces inicialmente el cortisol, las dosis bajas, tiene efectos benéficos. O sea, el cortisol lo tenemos como algo malo, no, algo malo es cuando la persona aplica esteroides de una fuente externa, pero el organismo tiene que tener un cortisol para que funcione todo en equilibrio. Sí, pero mantenernos despiertos, alerta. Es correcto. Atentos. Eso es correcto. Si hay muy bajito cortisol, la persona está decaída, está sin ánimo, con la presión bajita, el azúcar bajito. Si hay mucho cortisol, la persona está muy activa, pero ya cuando hay en exceso también empieza con el ánimo decaído, la presión se sube, se hincha, se sube el azúcar, daño de la piel, bueno, en fin, daño metabólico. Entonces todo tiene que estar en un equilibrio. Inicialmente empieza con un cortisol y empieza como en la cantidad buena, en la que empieza como en energía, aumento de la presión, aumento del azúcar, pero a medida que empieza a aumentar, a hacerse crónico, ya se va haciendo dañino. Cuando estos tres, que son entre otras muchas otras sustancias, pero digamos que estas tres son las principales que causan el efecto de la nicotina a nivel cerebral, cuando esto ocurre, listo, la persona se siente muy bien. ¿Qué pasa? Cuando esta cerradura está estimulada por esta llavecita, la nicotina, que causó todo eso que acabo de explicar en el cerebro, y los efectos placenteros y digamos que benéficos que la persona siente momentáneamente, ocurre que la nicotina se queda pegada a esa cerradura, a ese receptor en el cerebro, quedando el receptor inactivo para nuevas moléculas de nicotina. Entonces la nicotina que sigue fumando cigarrillo, esa nicotina queda en la sangre, va al cerebro, y la nicotina no encuentra para dónde agarrar porque no hay más receptores que lo reciban. Entonces ahí es donde la persona dice, pero yo me fumaba uno y me sentía bien, ya necesito fumarme 2, ya necesito 3. Casi que instintivamente prende otro. Sí, y como dije, en cuestión de días o semanas la persona empieza a tener los síntomas de la adicción, y la adicción es esto, entonces ya la persona empieza a tener tolerancia a la nicotina. Entonces la persona, yo empecé con uno y ya va con 3 cajetillas al día, ya con uno no siente nada, ya para medio sentir tiene que tener de 10 para arriba y muy seguido. Hasta 20, ¿qué más? No, es que hay gente que fuma 60 al día, 80 al día. Los empata, como dicen ahí, apaga. Todo el día apagan uno y siguen con el otro. Entonces al ocurrir estos receptores quedan ya bloqueados por la nicotina, entonces la nicotina tiene que hacer estimular expresión de nuevos receptores alfa 4 beta 2 en el cerebro para poder causar los efectos. Entonces tiene que tener mayor cantidad de nicotina para estimular al cerebro a que exprese más receptores. Entonces donde se da el fenómeno de tolerancia, porque ya poquitos cigarrillos no le causan efecto. A medida que hay más receptores, entonces necesita más nicotina también. Entonces, tras de que necesita más nicotina para estimular la expresión de más receptores,
necesita más nicotina para estimular esa cantidad de receptores que está haciendo expresar en su cerebro, generándose un círculo vicioso. Entonces, más nicotina, más producción de receptores, más nicotina para esos receptores, después necesita más nicotina para producir más. Y así se vuelve eso, entonces eso se vuelve ahí está el por qué se causa la adicción. Cuando la persona ya está en este punto de adicción ocurre entonces dos cosas. Llega la persona, digamos que se levanta o está en la noche, pero digamos que más que todo al amanecer, donde no ha fumado, que a veces tiene que levantar en la madrugada a fumar, ocurre que hay una gran cantidad de receptores hambrientos en el cerebro de nicotina. Entonces la persona tiene que levantarse inmediatamente 5 de la mañana, tinto y cigarrillo. Se levantan ya, desde que están en la madrugada, no es la hora de despertarse, incluso se tienen que levantar a las 4 o 5 de la mañana porque ya tienen los efectos de la falta de nicotina. Entonces, ¿qué ocurre? Le acabó el combustible. Se le acabó el combustible. Entonces, cuando una persona tiene 8 o 12 horas, se da ocurre algo que se llama el craving, que es ese deseo compulsivo de fumar. O sea, es un hambre, una sed de cigarrillo que la persona no sabe explicarles sobre cualquier cosa, sobre la sed, sobre el hambre, ese deseo es más fuerte sobre cualquier otra cosa. Entonces la persona tiene ese deseo compulsivo de fumar y tiene que empezar a fumar. 8 o 12 horas la persona no aguanta normalmente. Por eso muchas personas no pueden dejar el cigarrillo, no logran dejarlo porque entre 8 y 12 horas se da este fenómeno. Entonces tenemos que entrar nosotros a ayudar al paciente y el deseo, bueno, y ya ahorita vamos a hablar de eso, cómo vamos a hacer. Pero entonces vea todo lo que ocurre en el cerebro, en la persona, que hace que se vuelva adicta a algo que no pensó, no cree, dice, pero es que un cigarrillo, algo que estoy prendiendo y algo que echa humo, ni me lo respiro y vea cómo estoy. La misma persona dice, no, que no sé qué me pasa, esto me tiene cogido. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Así se pone, entonces imagine, 8 o 12 horas la persona ya no aguanta. Y cuando la persona lleva, cuando empieza a dejar de fumar, entre las 8 y las 12 semanas, empieza el síndrome de abstinencia muy intenso. Entonces empieza ya la persona sudorosa, lo que llamamos diaforética, con ansiedad, con hipertensión, palpitaciones, el estado de ánimo irritable, no se aguanta, inapetencia, insomnio. Ya entra todo lo contrario que le causaba inicialmente el consumo del cigarrillo. Entonces ya empieza, ya no duerme, ya no se halla la persona. De mal humor. Y los fumadores saben, los que nos están escuchando ya saben que lo que les estoy diciendo es cierto. Uh-huh. Pero se puede manejar. Hay que hacer un direccionamiento. Bueno, esto pues lo que ocurre, pero entonces a nivel de salud, ¿qué problemas puede causar el uso del cigarrillo? El doctor Edier habló sobre la nicotina, que es la sustancia causante de la adicción. Pero como explicamos, en los cigarrillos y en los tabacos y en las pipas y en los cigarrillos electrónicos, unos en menor, otros en menor cantidad, hay otras sustancias tóxicas, como yo lo mencioné, cancerígenas potencialmente. De manera que la gente se queda pensando, ¿el cigarrillo da solo cáncer de pulmón? Pues escuchen ustedes qué otros cánceres pueden dar el uso compulsivo del cigarrillo. Cáncer de senos paranasales, de labios, de laringe, de lengua, de faringe, o sea, de las cuerdas vocales, de esófago, gástrico, de colon, páncreas, vejiga, riñón, de próstata, tráquea, de bronquios. Se tiene interrogados si posiblemente cáncer de seno también. Y también cáncer de cuello uterino. ¿Por qué mecanismo? Probablemente empeora a las mujeres que ya están infectadas con el virus del papiloma humano. Entonces los pacientes no se deben quedar solo con el cáncer de pulmón, sino que hay muchos otros. Las personas dirán, no, yo solo me fumo 1 o 2 al día, o fumo de vez en cuando. Por supuesto que tienen menos riesgo que los que fuman 80, pero se ha descrito que también esas personas que fuman poquito tienen un riesgo aumentado. Pero no solo es cáncer. Pero ¿qué otras enfermedades, además del cáncer? Además del cáncer está importantísimo el EPOC, que es esa inflamación no reversible crónica de los pulmones, que algunos pacientes pueden solucionar con inhaladores, pero que a otros los lleva a ser dependientes de una fuente externa de oxígeno. Todos ustedes habrán visto a gente pues pegada de una pipa de oxígeno. La mayor cantidad de estas personas estuvieron expuestas ya sea al tabaco o a leña o a fuentes externas tóxicas
que afectaron de forma crónica e irreversible a los pulmones. También hay personas que no llegaron al EPOC, pero son tosiendo todo el día, tienen una bronquitis crónica. Tos crónica. Bronquitis crónica por el tabaco. No tienen EPOC, no son dependientes de oxígeno, pero son todo el día tosiendo, eso es muy incómodo. Algunas personas sinusitis crónica, o que pierdan el olfato del todo, lo que llamamos anosmia, halitosis, o sea, mal aliento crónico, enfermedad periodontal, es decir, los dientes se le caen, o sea, las encías no son capaces de sostener el diente, quedan muecos por fumar. Importantísimo impotencia sexual, claro. La nicotina y las otras sustancias cancerígenas, todo eso que mencionamos, hace un daño crónico en todas las arterias del cuerpo, y bueno, el miembro está lleno de arterias. Esta impotencia no se puede mejorar, porque el problema es arterial, no lo mejora una pastillita. Intervienen en metabolismo del óxido nítrico. Exactamente. Infertilidad, porque causa menos movilidad de los espermatozoides. Y por supuesto, como lo mencionábamos, que daña el endotelio de las arterias, todo el riesgo cardiovascular se aumenta, es decir, más accidentes cerebrovasculares, más infarto, más insuficiencia renal porque puede haber infartos de las arterias renales. Exacerba los episodios de las personas que ya son asmáticas, es decir, gran cantidad de síntomas. Y aquí solo estamos hablando de adultos, hablemos de las embarazadas. En los años 50 había promociones o avisos donde en Estados Unidos sobre todo decían: los doctores recomiendan tal marca de cigarrillo, e incluso en las embarazadas con filtro. Sí, este tal es el mejor cigarrillo para las embarazadas. Que tiene un filtro que retiene todas las sustancias tóxicas. Por eso mucha gente, muchos de nuestros abuelos fumaban, porque era fomentado prácticamente por la prensa, por las revistas, por la radio, por los mismos doctores. Con los años se vio que muchas de estas embarazadas, ¿qué les pasaba cuando fumaban? Desprendimiento de placenta, que tenían los bebés prematuros, o que se les moría el bebé, que tenían abortos por el cigarrillo. Entonces, las embarazadas, queda claro y demostrado que no deben fumar, ni siquiera cigarrillos electrónicos, eso ya lo hablaremos. Muchas personas que fuman se pueden vanagloriar, es porque ellos dicen que se sienten más delgados, y muchos admiran a los fumadores porque son más delgados, y hay personas que quieren adelgazar. Esa y era también parte... el temor de que cuando se deja el cigarrillo se aumenta de peso. Esa era parte de la estrategia publicitaria de uno de los anuncios de los años 50, y era que para que su hijo no nazca gordo, las embarazadas deben fumar para que tenga un parto más fácil y el bebé sea delgadito. Grave error, pues en el futuro se demostró. A veces algunas cosas que hoy vemos como bien vistas, en 20 años vamos a decir, no, esto fue un gravísimo error haberlo fomentado. Y por supuesto, cuando los niños son fumadores pasivos, o incluso hay niños que, una vez has visto en consulta, niño de 7 años y ya es fumador, 8 años ya es fumador. Pero sobre todo los niños fumadores pasivos también les dan muchas neumonías crónicas, otitis crónicas, por estar expuestos como fumadores pasivos. Una de las inquietudes que se pregunta mucho las personas es si se vive con un fumador y la persona nunca ha fumado, ¿qué le puede pasar? ¿Qué puede pasar? Miren, yo tuve una paciente que es muy de las más llamativas que tuve, una paciente muy joven, y me dice que muy joven, tenía menos de 50, o sea, entre los 40 y los 50, como 45 creo, y tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa. Ella dijo que se le dañó la vida. Entonces le preguntamos, bueno, cocinó con leña, fumó, no, nada. Después por ahí salió con que es que el esposo le fumaba 4 paquetes al día y vivía en una pieza muy pequeña, y al esposo no le ha pasado nada todavía, y a ella con la tan corta edad que tenía y ya con los problemas de... ¿Y el esposo de mayor edad seguramente? Sí, el esposo era de mayor edad, y ya con los problemas ya de una fumadora activa, problemas severos. Entonces se ha visto, y muchas personas empiezan con enfermedades del corazón,
cáncer, muchas enfermedades relacionadas con el tabaco, pero no se dan cuenta que ha sido porque que han sido fumadores pasivos. Entonces, bien conocido está y ya se conoce como aire contaminado por el humo del tabaco. No hay muchos estudios, pero sí hay unos estudios. Se encuentra que en el aire contaminado por el humo del tabaco hay más cantidad de sustancias tóxicas de las que ya hemos mencionado que las que el fumador se aspira cuando fuma. ¿Por qué esto? Porque el aire, principalmente un espacio cerrado, entonces la persona que está fumando pues no está el 100% del tiempo mientras le dura un cigarrillo lo tiene aspirándolo, no. Da una bocanada, lo suelta, pero él se sigue quemando, y eso va al ambiente. Y cuando la persona fuma, entonces ahí está, tira al ambiente, bota el humo más el cigarrillo que está quemando ahí, entonces el ambiente queda con más cantidad que lo que la persona fumadora logra aspirarse en nicotina, y la nicotina solamente la sustancia adictiva en los tóxicos que tiene. Entonces al fumador pasivo, ¿Qué pasa con el fumador pasivo? Imagínense, para que entiendan lo que voy a explicar por qué le ocurre. El aire contaminado por humo de tabaco es 57 veces más carcinógeno que cualquier sustancia conocida. 57 veces, o sea, pueden poner sustancias radiactivas, lo que sea, y este aire es mucho más carcinógeno. Hay pocos estudios, como les dije ahorita, pero en Estados Unidos se ha encontrado que hasta 3.000 fallecimientos por año se han dado por fumadores pasivos. Hay nicotina más en el aire contaminado por tabaco, hay 3 veces más nicotina que la persona que está fumando, o sea que está al lado, está aspirando de 3 veces la nicotina que se aspira el fumador, 5 veces se aspira el monóxido de carbono, hay mayor cantidad de amoníaco, cadmio, níquel, formaldehído, y estas sustancias que son, en la producción del cigarrillo se ha encontrado que las mezclan con el tabaco para poder potenciar el efecto adictivo que tiene la nicotina. Entonces por eso la persona dirá, bueno, pero entonces si la nicotina es el que da los efectos, ¿por qué tiene tanta cosa? No se sabe pues si están vigilando mucho eso, pero se sabe que estas sustancias aumentan el potencial adictivo de la nicotina. O sea que el fumador pasivo también se vuelve un adicto. Es correcto. E imagínese que la persona, como cuando la persona es fumadora pasiva, se ha vuelto adicta y tiene enfermedad, entonces no va a sentir los síntomas de la necesidad de fumar porque está tan expuesta al cigarrillo que ya se enfermó, entonces es constante la exposición a la nicotina. Entonces la persona, que van a decir, bueno, pero no dicen pues que la persona tiene que estar fumando para poder sentirse bien. Pero cuando la persona ha llegado al punto de que ya al ser fumador pasivo ha logrado la adicción, ha logrado enfermarse, es porque la cantidad de nicotina que está teniendo es constante durante el tiempo, entonces por eso no logra sentir los síntomas del síndrome de abstinencia y la falta de la nicotina, pero probablemente la persona se va a sentir irritable, ansiosa, con insomnio, y de pronto no va a entender por qué, pero es por eso que es fumadora pasiva. Y dice que de pronto no se retira del cónyuge porque lo quiere mucho. Es correcto. Cuando una persona fumadora y no pasiva quiere generar conflictos que serían peores para la familia. Es correcto. Cuando la persona fumadora pasiva, se puede decir que en promedio la persona puede estarse fumando, sería equivalente a que se fumara entre 4 y 10 cigarrillos más o menos en promedio, dependiendo pues del fumador pasivo que tanto fume al día. Pero digamos un fumador pasivo que se fume 2 cajetillas al día, un fumador que se fume 2 cajetillas al día y tenga ya a su cónyuge, a su hijo, a su familiar, a su mamá, que esté fumando, equivaldría a que esa persona está fumando 4, 10 cigarrillos al día en promedio. ¿Qué va a pasar entonces con estas personas? Van a desarrollar enfermedades similares o incluso peores que el fumador. Ya como dije ahorita, 3.000 muertes por fallecimiento en Estados Unidos, entre esas de las principales el cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica, infecciones respiratorias, otitis media crónica repetida, son personas que mantienen con otitis media, dolor en los oídos supurando, en los niños también, personas asmáticas que se les empeora el asma, no se controla, muerte súbita del lactante, el cigarrillo en los bebés, en los recién nacidos ha causado
muerte súbita. El bebé está y de un momento a otro se murió. ¿Por qué? El aire contaminado por el humo del tabaco. ¿Cómo afecta el humo del cigarrillo al sistema inmunológico? Claro, le baja las defensas también, primero que todo, pues toda esta cantidad de tóxicos, segundo que todo, como mencioné ahorita, este exceso de cortisol que empieza a generar liberación, junto con la noradrenalina que está liberando estimula el eje adrenal, empieza a liberarse cortisol, más cortisol, entonces ya el sistema inmune empieza a decaer también. Además, las sustancias tóxicas de por sí tienen efectos deletéreos contra las líneas celulares blancas e incluso puede causar leucemia, mieloides, que es uno de los tipos de cáncer hematológico. Bueno, a esta hora de la noche muchas personas que escuchan el programa dirán, bueno, hace rato están hablando sobre el tabaquismo, que ya se entendió pues que es una enfermedad. Quería recordarles que los dos médicos que nos asisten, nos acompañan en esta noche, son médicos de la Universidad de Antioquia con una gran experiencia en tratamiento de enfermedades. Ellos trabajan en el municipio de Bello, en el consultorio 307 en el edificio San Ignacio. Esto es diagonal a la iglesia del Parque de Bello. Cualquier inquietud para conocer lo que no solamente el tabaquismo, sino enfermedades en general, ustedes tienen un número que pueden llamar, el 319-588-0145, 319-588-0145. Bueno, otra inquietud así espontánea es, ¿qué pasa si se fuma y no se inhala profundamente, o lo que dicen, no se traga el humo del cigarrillo? Si esto ocurre, entonces no hay ningún daño. Mucha gente me ha dicho en el consultorio, vea doctor, yo fumo hace 40 años, pero es que yo no me trago el humo. No, yo es por encimita. Sí, yo nomás lo dejo en la boca y lo vuelvo a botar. Bueno, pero es que en esa pieza, ¿para dónde va el humo? ¿O es que después de cada bocanada que usted hace, se cambia de pieza? No. Lo que pasa ahí es que se convierte propiamente en un fumador pasivo, es decir, bota el humo, y el humo entra por la nariz, entra por la piel. Todas esas sustancias cancerígenas están haciendo contacto con su cuerpo y entrando al torrente sanguíneo también. Entonces, sería lo mismo que explicaba el doctor Edier, sería como si fuera un fumador pasivo. Y además... Y afecta a las demás personas que están ahí. Exactamente, porque botan todo ese humo. Y como dejaron concentrado ese humo tanto tiempo en la cavidad oral, igual van a tener gran cantidad de cánceres de labio, cánceres de lengua, cánceres de mucosa oral. Otro de los estudios de los que ahorita mencionaba Edier fue uno que se hizo en Dinamarca. Una gran cohorte de personas entre los años 1976 y 1998 que siguieron a unos 7.000 pacientes que decían practicar estas sustancias y también, que eran fumadores pasivos. Y también se demostró que tuvieron más mortalidad y más infartos agudos del miocardio que la población normal. Entonces, lastimosamente, las personas que dicen dejarlo en la boca y botarlo también están en un gran riesgo. Bueno, muchas personas dicen que conocen a personas incluso cercanas, familiares, abuelos, que han fumado toda la vida y no les pasó nada, que murieron de otra causa. ¿Esto por qué? Y muchos dicen que según esto no es el cigarrillo, sino que son otro tipo de situaciones y que no lo afectó en nada. Vea, es tan simple que el cuerpo humano responde tan diferente a todas las sustancias que una persona se le da un medicamento para el dolor, un antiinflamatorio, a uno le hace efecto, a otro no. A una persona le da diabetes, a un diabético le dio infarto, al otro no. A una persona le dio hipertensión, a uno le dio un infarto cerebral, a otro no. A uno le tuvieron que hacer una amputación, al otro no.
Entonces las sustancias tóxicas en el organismo, los medicamentos, las enfermedades actúan de muchas maneras en el organismo. Entonces no quiere decir que porque algo sea malo a todo el mundo le va a causar el daño. No, se juega ahí la lotería de que ya se sabe que el cigarrillo ya hemos explicado, y no solamente nosotros lo hemos explicado, sino que ya habrán escuchado que el cigarrillo tiene una cantidad muy alta de sustancias tóxicas. Entonces no es que nosotros lo estemos diciendo, sino que las personas ya lo saben. ¿Y qué le pasó al abuelo de 85 años? Entonces le dicen a uno, que también se encuentra uno mucho cuando le dice a la persona que deje de fumar, le dicen, no, pues que mi abuelo de 105 años fumó desde los 8 años, cuando recogía café por allá en Angelópolis, bueno, donde sea, que para espantar los mosquitos, que para que no los picaran. Entonces que fumaban pues para eso, que eso era muy bueno. Y sí, que tuvo 12 hijos. Que tuvo 12 hijos, 105 años, que va a cumplir los 106. No, de todas maneras las enfermedades, algún daño, las sustancias tóxicas, las enfermedades afectan más a unos, a otros en algún grado, que lo incapacite más, que lo haga hospitalizar, que lo haga consultar al médico, a otros en grados en los que de pronto la persona se aguanta. Si aguanta cosas como tener un asma y de pronto se lo empeora, pero no tanto. Tener un EPOC de pronto que no le haya avanzado mucho, porque hay personas con EPOC, pero de pronto con un inhalador se siente bien, se lo manda al médico, no lo utiliza, entonces dicen los familiares, no, está bien, ¿no? El paciente se ha necesitado su inhalador, no le ha avanzado tanto, afortunadamente. Puede que le avance si vive más, de pronto a veces se muere de otra cosa y no le logró avanzar la enfermedad. Pero algún grado de bronquitis deben de tener, algún grado de inflamación de las vías respiratorias, algún grado de enfermedad arterial tienen que tener. Irritación de la nariz, de la mucosa oral, de la conjuntiva, que mantienen alergia, resequedad de la piel se la arruga mucho más que a las demás personas. Una persona que fume, usted le mira la cara y la piel de la cara normalmente es mucho más arrugada, la voz es más gruesa también. Entonces a uno les da cáncer de pulmón, a uno les da EPOC, a uno les da un infarto, a otros les da bronquitis solamente. Pero la estadística dice que en general es tóxico. Es tóxico. O sea, es cuando dicen que 85 años alguien ha resistido, es porque 999 no llegaron hasta ahí. Sí, no todos los toreros los cornea un toro, pero aumentan mucho el riesgo. Entonces el fumador está toreando. Claro. No, y además los daños económicos que trae, ya ahorita mencionamos la cifra tan alta que tiene pues, a nivel mundial, pero digamos en una familia, una persona comprando una cajetilla de cigarrillos cada día, porque fuman 20 en un día, vale 7.000 pesos, imaginen. Entonces empiezan los problemas entre la familia porque no hay plata para comprar comida, pero 7.000 pesos. O sea, 7 por... No, es que eso 200.000 al mes, 200.000 al mes por ahí. 210.000 pesos. Para eso sí la tienen sagrada. Sí, o sea, si para no un sueldo mínimo, ahí se le va. Imagínense, entonces problema en la familia nomás por esa parte, los familiares que iban con la persona que no les gusta el humo, porque el humo también hay personas que le fastidia más que a otras. Por ejemplo, digamos a mí el humo del cigarrillo a muchos metros me fastidia demasiado. Entonces yo viviendo con un fumador tendría problemas graves. Yo no soporto el humo del cigarrillo. Hay personas que lo soportan más. Muchas parejas se han separado por eso. Claro, además. Sí, no, es que hay personas que no soportan el humo del cigarrillo, que empiezan a tener asmas, tos, carraspera, resequedad de las vías respiratorias, conjuntivitis, otitis, si les da una gripa les da más fuerte. Primero humo del cigarrillo. Hablando de este último año, que es una pesadilla, ¿qué estadísticas hay con respecto a fumadores en el mundo y la acción de el COVID? ¿Cómo actúa en fumadores? En esa persistencia, ¿qué pasó? Les fue más mal a esas personas, incluso pues me tocó conocer a muchas personas fumadoras con EPOC, y de por esas personas son mucho más susceptibles a es que de hecho una persona con EPOC le puede dar una gripita sencilla. ¿Y por qué les da más gripa? ¿Por qué les da más? Porque ya no, o sea, no es que les dé más, sino que digamos el COVID, este virus ataca a cualquier persona,
simplemente que la persona que sea susceptible a que le haga más daño se los hace. Entonces la persona tiene ya la enfermedad pulmonar, que hablaremos de eso en otro programa, pero digamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, causa una inflamación de las vías respiratorias. En general la inflamación atrae. Entonces cuando ya hay un proceso inflamatorio, ya ahí los virus ya acaban de inflamar más, destruyen más. En ese proceso inflamatorio las vías respiratorias, hacia grandes rasgos, empiezan a generar enzimas que disuelven las vías respiratorias. Por muchas personas con EPOC le dicen que los pulmones se la han ido comiendo. Es eso, ya hay una reacción enzimática dada por la inflamación y empiezan las vías respiratorias a comerse. Pues los órganos que más afecta el humo del cigarrillo sí son las vías respiratorias, los pulmones, ¿cierto? Sí, así es, sin duda. O sea, donde hace el proceso inflamatorio. No, y a nivel sistémico también, pero empieza allí, pero a nivel sistémico ya causa todos los demás daños, renal, corazón. Al pulmón es donde llega directamente y luego también puede pasar a la sangre. Pero sí, imagina una persona con EPOC, le da un cuadro gripal común, se lo llevó el nieto a la casa, el niño le quitó los 2-3 días, y a la persona con EPOC se murió, o lo hizo hospitalizar. Hasta una neumonía. Hablemos, imagínense, pues, un cuadro respiratorio común les da tan duro ahora el COVID, peor todavía. Sí, el doctor Juan habló ahorita sobre el cigarrillo electrónico. Muchas personas dicen, no, yo no tengo problema porque yo estoy utilizando el cigarrillo electrónico. ¿Qué puede ocasionar? ¿Es inocuo? Esa es una pregunta muy complicada que le voy a intentar resolver. El cigarrillo electrónico viene en muchas presentaciones, vienen presentaciones atractivas, vienen como pipas electrónicas, como dispositivos pequeños parecidos a una USB, en fin, hay muchas presentaciones, y como hay presentaciones también hay diferentes sustancias adyuvantes en el dispositivo. La gran mayoría contienen nicotina, pero también pueden contener compuestos carcinógenos, por ejemplo el plomo. Algunos de los cigarrillos no tienen nicotina. Entonces, mire usted pues que hay una gran heterogeneidad en las presentaciones del dispositivo. Este es un dispositivo que produce un aerosol al calentar un líquido que usualmente es nicotina y otro saborizante, pero como le dije pueden haber otras muchas sustancias. Entonces, son atractivos, sí. Los jóvenes sobre todo son los que lo usan. En el 2018, por ponerle un ejemplo, hubo una encuesta en donde 3,5 millones de estudiantes de bachillerato en Estados Unidos dijeron haberlo consumido por lo menos una vez en el último mes. Con esto quiero decir que es una sustancia, es un dispositivo que está ganando mucha popularidad y que algunas personas mayores lo están usando para sustituir el uso del cigarrillo común. Entonces, ¿cuál es la discusión? Estos cigarrillos electrónicos también tienen nicotina. Entonces, algunas personas no logran despegarse del todo del cigarrillo y empiezan a consumir tanto el cigarrillo habitual como el cigarrillo electrónico. Ahí no están haciendo nada. Algunas personas pasan de consumir el cigarrillo común a consumir importantes cantidades de líquido contenido en el cigarrillo electrónico, tampoco logrando buenos resultados. Entonces, sigue la adición de todas maneras. Sí, y cuando consumen un cigarrillo que no contiene nicotina, se ha visto que no han sido capaces del todo de dejar el cigarrillo común, porque la nicotina es la sustancia adictiva. Entonces dirán los oyentes, no, pues entonces no vale la pena. Y la FDA, que es la federación pues que regula los medicamentos en Estados Unidos, dice que sin embargo vale la pena cambiarse al cigarrillo electrónico porque puede producir un poquito menos de daño. Tiene menos sustancias tóxicas. Exactamente, tiene menos sustancias tóxicas y menos nicotina. Lo que sí debe saber el oyente es que lo mejor es que dejaran del todo consumo tanto de cigarrillo electrónico como de cigarrillo. Hay muchas discusiones al respecto.
quedémonos con que son un poco menos dañinos, pero que no son del todo inocuos. No es la solución. No Bueno, es la entonces, ¿qué se va a hacer con el tabaquismo? ¿Qué tratamientos hay en este momento en el mundo que han sido pues bien efectivos? ¿Qué tratamientos hay bien efectivos? O por ejemplo, ustedes, ¿qué tratamiento tienen ahí en el consultorio de Bello? Bueno, el primer tratamiento que necesitamos, que es muy efectivo, es la voluntad de la persona. De ahí parte todo. Si la persona tiene voluntad, lo va a lograr. ¿Estás de acuerdo? Está de acuerdo. Entonces la persona primero de todo tiene que, no es que yo era a que me quiten el hábito del cigarrillo, pero yo no quiero dejar de fumar, pero a ver si el médico es capaz. No, tiene que ser capaz, querer, y ya nosotros como médicos le ayudamos. ¿Qué terapias hay para esto? Principalmente, pues, como dije ahorita, el síndrome de abstinencia, la persona hay personas que lo logran dejar, hay personas que fuman mucho y dicen de un día para otro lo dejé de fumar. Es tan fuerte el poder mental que la persona es capaz de lidiar con todo y lo dejan y dicen. Me propuse y lo hice. Y los conozco y lo dejan. De 100 personas, 5 son capaces con el solo consejo del médico de dejarlo. Entonces es una cosa muy sencilla y gratis y sin nada invasiva. ¿Y al otro 95% qué le pasa? Ahí toca hacer otra clase de intervenciones. Entonces, bueno, principalmente los que quieren asistir donde nosotros empiecen con las ganas y ya nosotros les ayudamos con el resto de la parte. El otro tratamiento consiste en, hay parches de nicotina, hay chicles de nicotina. Los chicles, sí. Entonces la persona, los oyentes dirán, bueno, pero ¿cómo así? No, pues que la nicotina es adictiva, entonces me van a dar la nicotina en un chicle. Es como todo, hay medicamentos adictivos que ya muchos conocen y son utilizados en forma recreacional, pero cuando son utilizados por el médico se pueden dar también, y de hecho pues son medicamentos conocidos que tomados fuera de control van a causar problemas de adicciones. Son los medicamentos de control ya muy conocidos, principalmente pues dentro de los psiquiátricos, que conocen gran cantidad de los medicamentos psiquiátricos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la nicotina cuando vienen parches o en chicles? Es que tiene una cantidad controlada, muy pequeña de nicotina y solo nicotina, no tiene los otros tóxicos que le van a causar los demás daños y que van a causar, porque es que la nicotina por sí sola es adictiva, pero como dije ahorita, al cigarrillo le mezclan muchas sustancias para aumentar la capacidad adictiva de la nicotina. Entonces, esta va a ser nicotina pura, en un grado farmacéutico, en el que va a ser solita, a cantidades muy bajas, controladas, y se le va a dar por un tiempo prudente. No es que se vaya a la persona con el parche o chicle de nicotina pues de por vida, ¿no? Eso se va disminuyendo. Entonces, hasta 12 semanas, porque hasta 12 semanas, pero como mencioné ahorita, el síndrome de abstinencia por el cigarrillo, hasta 8 o 12 semanas dura. Entonces, si una persona deja de fumar hoy, por ahí le esperan 3 meses, digamos, no necesariamente, con síntomas del síndrome de abstinencia, dependiendo del grado de adicción que tenga. Y si viene la preocupación en esos 3 o 6 meses y aumentó peso corporal y eso no, le crea como disminuye el apetito, pero es que no podemos tomar el efecto del cigarrillo en la disminución del apetito como algo bueno, no, la persona está alimentando mal, entonces no. Si ese es el método para disminuir el peso, no, porque es que es un método que no es bueno. Hay medicamentos para reducir el peso y son medicamentos que pueden causar cáncer, lesiones hepáticas y muchas cosas, por eso se sacan. Pero entonces para bajar de peso, sustancias tóxicas de lo que hay, prohibidas por el INVIMA, y las hay, pero las sacan. Había una sustancia excelente en la India para bajar de peso, sí, y fue muy vendida. La gente estaba en una gran euforia con ella. Resulta que era veneno para ratas. Bueno, hubo que sacarla del mercado. Entonces, así que el cigarrillo es un tóxico. Claro. Sí, no es la forma de bajar de peso, el peso hay que bajarlo de otra manera. O habían aquí también sustancias, por mucho tiempo fueron aceptadas y tenían unos efectos colaterales muy grandes. Sí, las personas perdían el apetito. Muy conocidas y la han retirado recientemente. O sea, lo ideal es bajar de peso de una manera racional. Claro, sin y de dañar por el sí, pues cuerpo. digamos, la persona sí, se le va a aumentar el apetito, claro. Entonces es donde entramos ya con otras terapias ya que van a actuar en estos receptores que dije ahorita, alfa 4 beta 2, que van como a reemplazar la nicotina, se pegan a esa cerradura, a ese receptor en el cerebro,
y van a hacer como una simulación ahí de que están causando el efecto de la nicotina sin causarlo en ese grado. De modo que el receptor queda bloqueado por esos medicamentos y cuando la persona fuma, ya el cigarrillo no le causa el efecto que le causaba antes. Entonces esa es la otra terapia en la porque dicen que es tomamos. mucho más, que es más fácil dejar el cigarrillo que otras sustancias narcóticas, por ejemplo, otros ¿Que alcaloides. es más fácil o más difícil? No, más fácil el cigarrillo que, por ejemplo, algunos derivados de la cocaína, en fin. Pero Por ojo, el ejemplo, la cigarrillo- heroína, por ejemplo. Ah, bueno, La cuando heroína vamos a hablar ya- como la heroína, sí, la heroína. Que Hay crea dependencia física. Pero hay pocas sustancias más adictivas y más nocivas que el cigarrillo. La heroína será una de las pocas, pero el cigarrillo está bien arriba entre las difíciles. La nicotina está junto con la nicotina está junto con la cocaína y con la heroína, y la heroína O es sea, están cosa arriba, seria. están arriba en lo difícil. O sea, más fácil dejar la Más fácil cocaína que la nicotina. Está más o menos similar y es más fácil, por ejemplo, dejar el alcohol, es más fácil dejar la marihuana. El cigarrillo es de las difíciles. Y para cocaína ustedes también han tenido Claro, pacientes. lo que pasa es que sí, estas personas Lo mismo, muchas veces si cuando están llegan ya han decididos, tenido- claro. Es correcto. Y muchas veces cuando llegan ya han tenido ya problemas del corazón, infartos, isquemia cerebral, es que es lo que causa la cocaína, que es donde de pronto se dan cuenta y dicen ya, venga, ve, yo quiero dejar eso. El paciente que dice querer ya tiene gran parte del terreno ganado. Ahí tenemos ¿Qué porcentaje tiene ganado? digamos, el 50, La 60%. mitad, y vengan la mitad, la otra mitad ya el tratamiento. Exactamente. Si una persona no quiere, no. No hay forma. Y muchas veces lo lleva otra persona. ¿Ustedes cómo abordan esto cuando es la mamá o el Lo lleva cónyuge? otra persona, si la persona está receptiva, la persona que lo lleva y lo logra convencer, Lo puede sí, apoyar. porque también se ha visto que lo lleva otra persona, pero entonces porque claro, es que esa es la otra cosa también, el apoyo familiar de su círculo social también es muy valioso, claro. Pues no es lo ideal que la persona sea llevada al médico obligada, amarrada, esposada, ¿no? Pero buena señal, porque Pero se ha visto que ocurre pues que lo llevan casi que obligados, no amarrados, pues. Porque aquí es le una traigo a este exageración. muchacho. Eso sí, de pronto la persona no quiere, pero si tiene una buena comunicación y la familia le explica a la persona, y de pronto la persona inicialmente no está pues como muy convencida, pero si luego al llegar a la casa lo conversan y siguen, claro, eso hace parte de la terapia psicológica también con la persona, porque la terapia psicológica es otro de los tratamientos para eso, ya sería con psicólogo, pero digamos que la terapia psicológica empieza desde la familia también, su apoyo familiar que tenga, entonces sería parte también muy importante. Lo ideal no es que lo lleven obligados, pero cuando lo llevan de esta manera, pues que lo llevan, ahí se lo pongo para que le quite el hábito del tabaquismo, pues sí, también, ya uno les explica a los dos, al acompañante, que ya entonces entre ellos hablen y logren convencer a la persona para que tenga su efecto. ¿El seguimiento es por cuánto tiempo? Ya la Pues, persona varía, pero en general. Pero normalmente la persona con un tratamiento de 12 meses ya tendría, porque es donde se da pues como el máximo, 12 el máximo meses. de los 12 semanas. Y estarlo observando. Y entonces se cada le puede cuánto. ya incluso prolongar el tratamiento por unos mesecitos más, pero normalmente la persona ya en 3 meses debe estar dejando de fumar, que es cuando ya pasó los efectos del ¿Y del ustedes han cigarro, hecho ese tipo de tratamiento? Sí. Sí, lo hemos hecho. Si la persona pone voluntad, es como todo, hay personas que le funciona más que a otros, mucho más rápido, es como todo, como dije ahorita, las personas, los medicamentos, las enfermedades, las sustancias tóxicas no son todas, no tienen el mismo efecto, pero claro que sí, se ve que la persona deja de fumar. ¿Y qué beneficios tiene dejar de fumar? ¿Qué beneficios tiene de dejar de fumar? Imagínense todo lo que hemos mencionado, si ahorra la platica primero que todo, un beneficio muy grande. Si ahorra de pronto tener que estar pegado a un concentrador de oxígeno, estar tomando medicamentos para enfermedad del corazón, enfermedad cerebrovascular, amputaciones, que es una de las causas de 90% de las amputaciones por enfermedad arterial obstructiva crónica, oclusiva crónica, está causada por personas que son fumadores, el 90%. ¿Y qué es lo que La gente hace? dice, ay, es que la diabetes me va a causar una amputación. No, va que el 90% de esas amputaciones es por el cigarrillo. Entonces, si la persona es diabética y fuma, pues con mayor razón. ¿Y las Claro, relaciones interpersonales Claro, pueden mejorar? Sí, hay personas que con el fumador no conviven bien. El fumador ya muchas veces lo dejan solo y bueno, vaya fume por allá.
a no ser que todos sean fumadores. Pero resulta que si hay una persona fumadora en la casa y los otros no fuman, hay problemas, hay un choque ahí grande. Mejora la actividad sexual también, mejora el aspecto de los dientes. A los dientes, Sí. claro. La persona se envejece, el fumador se envejece más rápido, en la apariencia uno lo ve de más edad, y así es. Personas fumadoras se deterioran mucho más fácil, tanto por fuera como por dentro. Bueno, muy interesante, le cuento que es una información que acatamos. Yo he aprendido mucho en el día de hoy. Ya me suena, la auriculoterapia también está dentro de lo que para ofrecemos trabajar la ansiedad. La auriculoterapia. La auriculoterapia trabaja sobre el centro de la ansiedad en el cerebro. Es correcto, y modula todas estas energías, es correcto. Entonces también es una terapia útil en el cese del tabaquismo. Yo digo que a mayor educación, información, se crea un espacio de motivación para el cambio actitudinal, y eso de alguna manera, pues aquí muchas personas dicen, no, escuchando el informativo del Laboratorio Soluna, no, hemos mejorado, hemos cambiado hábitos alimentarios, estilos de vida. Recuerden entonces que los doctores están en el municipio de Bello. ¿El número lo sabe el doctor Juan? Sí, es el 319-588-0145, esto es 319-588-0145, y es bueno que los pacientes nos vean como amigos que les queremos ayudar y no como tiranos que les queremos quitar el cigarrillo ni todo lo demás. Que me quitó, el médico me quitó el cigarrillo como si fuera, el profesor una de primaria. prenda. Lo único que tenía, lo único que me da alegría. Me ha tocado. Sí, vieron del doctor y el doctor Juan Miguel y me quitó el cigarrillo, me quitó esto. Un tirano, un déspota. Oiga, y ese paradigma de que los médicos, todo lo bueno, lo que produce felicidad, placer, lo quitan, entonces los ven como unos déspotas. Pero no es así, no creo. Yo no. En el principio de buena fe yo no creo. De parte de nosotros no lo sabrá, pero de parte de nosotros no. Ya por otro lado de pronto. Eso no lo sé. Bueno, 319-588-0145, doctora, ¿y cuál es el número? 319-588-0145, lo recibimos de todos los puntos cardinales de Antioquia donde quieran ir. No solamente de Bello. Pueden traerse su familiar de cualquier departamento que quiera, que hay gente que dice, yo me voy a traer un familiar de otro departamento, tranquilamente. Todo el mundo lo atendemos allá. ¿Qué porcentaje en Antioquia? ¿Cuántos fumadores hay en Antioquia? Así como por decir algo, un rango pero general. Más o menos 1 de cada 10 personas fuma. 1 de cada 10. Una de cada 10, más o menos es la cifra colombiana y se puede extrapolar similarmente en Antioquia. 1 a cada 10, eso es mucho. Mucho. Es mucho. Bueno, agradecemos por la información y yo sé que los radioescuchas también lo sienten así. Todos los viernes estamos acá. Muy bien, ahí medio escampó un poquito. Ya escampó. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, don Wilson. Vamos a anuncios.